Nadia, no, Jorge Fontevecchia lo saluda. Dejé la marcha larga porque a mí todavía me emociona. No sé qué le produce a usted si en este momento de zozobra no hay una oportunidad para que el radicalismo emerja como una verdadera alternativa. A ver, primera reflexión, más allá de las oportunidades para que el radicalismo pueda emerger, y el radicalismo, y esto lo digo en serio, institucionalmente, partido, bloques, los gobernadores que responden al radicalismo, están, yo te diría, empecinados en colaborar con una actitud constructiva y responsable para que el país pueda encontrar una salida. Ahora, tenemos un inconveniente, un presidente que no se deja ayudar, un presidente que tiene el arco libre y clavarla en el ángulo y la tira a la tribuna. El mejor ejemplo fue lo que pasó con la ley Ómnibus, una ley que contó con una aprobación en general de 144 diputados y que por inexperiencia y propia impericia del gobierno solicitaron la vuelta a comisión, desconociendo que si el expediente vuelve a comisión, queda sin efecto la aprobación en general y aprobación en particular. Entonces, en esto sí hay una similitud preocupante, y que tiene que ver con una lógica de construcción de poder con el kirchnerismo. Hay una similitud entre la construcción libertaria, o mejor dicho, Javier Milei, con Cristina Fernández de Kirchner. La similitud tiene que ver con esta lógica: no me acompañás en todo, sos un enemigo; me acompañás en todo, sos, para Cristina, quien tiene una mirada constructiva de lo nacional y popular, y para Milei, el nuevo cambio o el nuevo orden que debe imperar en la Argentina. Entonces, la Argentina sí que hoy estamos en un problema en la Argentina, estamos atrapados en un problema. Porque el problema es que el gobierno tiene que dejar de obsesionarse con el triunfo del 56%, porque esa es la foto del balotaje, y la foto parlamentaria es la primera elección, donde La Libertad Avanza obtuvo un tercio del electorado. Y cuando gobernás en minoría, tenés que tener la capacidad de articular acuerdos con los distintos sectores. Eh, y esto lo digo porque a mí me ha tocado, Jorge. Yo presidí el Interbloque cuando Macri fue presidente, teníamos minoría en ambas cámaras, y a pesar de tener minoría, por ejemplo, el radicalismo votó todas las leyes, creo que también la coalición cívica, salvo algunas excepciones, impulsada por el Poder Ejecutivo. Existía cohesión parlamentaria. Y en la primera ley, gobernando en minoría, y en la primera ley que se discute en el Parlamento del nuevo gobierno, que tiene 60 días, y en este caso también hay que ser muy cautos porque son 60 días y arrastra una pesada herencia, la ley ni siquiera fue compartida por algunos integrantes de La Libertad Avanza. Y lo que es más grave aún, quien expresó algún tipo de diferenciación con la ley para poner límites a la delegación de facultades, en esta idea de no reiterar el criterio de privatizaciones a mansalva bajo el parámetro de Dromi en los 90, sino segmentar y discutir ley por ley, no solamente fueron descalificados personalmente por el presidente, sino sometidos a un escrache público, eh, que merece, lógicamente, no solamente el repudio, sino la preocupación de la política toda. Entonces, acá tenemos un problema. Yo creo que estamos ante un nuevo gobierno que hoy está empecinado. A ver, a Milei se lo votó fundamentalmente porque representó, o Milei tuvo la capacidad de interpretar mejor que nadie el contexto social de los tiempos. Y el contexto social es de excluidos, de marginados, hartos de un sistema político que en 40 años no le dio respuesta a su vida. Esa fue la capacidad, la empatía que logró Milei.
Y eso lo sintetizó en el concepto casta, de que todo lo anterior fracasó, pero venimos nosotros como outsider, como algo nuevo en 2 años, para cambiar esto y mejorarle la vida a la gente, con un orden, con un programa económico, logrando equilibrio fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. El problema actual es que el presidente está empecinado en la construcción de una nueva narrativa, como la tuvo el kirchnerismo con el relato de los que están enfrente en su momento fueron los medios, te persigo a los medios con la pauta, bueno, le ha tocado justamente a tu editorial llegar hasta la Corte Suprema para lograr que la pauta tenga un sentido de equilibrio y no de castigos, por expresar opiniones distintas, de tocó al campo y a la oposición. Y hoy la narrativa es, todos los que no acompañaron la ley son esa casta que defiende privilegios, que defiende sus propios intereses y está en contra del interés general de los propios argentinos. Ahora, Luis, Ahora, perdóname que te interrumpa. Vos sí, lo ponés claramente, o sea, hay un modo que unifica al kirchnerismo con el libertarismo. Por lo tanto, hay una estética, una forma de llevar adelante las ideas que, más allá de las ideas que puedan ser ideológicamente opuestas, los unifica. Entonces, el mapa político, porque para que funcione un gobierno, el gobierno no es solamente el que está gobernando, es también la oposición. O sea, es también un sistema democrático que trasciende simplemente al que gana. La pregunta es, en el escenario político que yo te decía del radicalismo, si nos vamos a encontrar con un PRO que se termina aliando a La Libertad Avanza, ¿cuál va a ser la oposición? ¿Nuevamente Cristina Kirchner? ¿O es una obligación de los sectores políticos al mismo tiempo de garantizar la gobernabilidad, eso no se discute, crear la alternativa y crear una oposición que al mismo tiempo bueno, sea, digamos, alternativa en el futuro y al mismo tiempo ayude con una, si querés la palabra narrativa, una construcción, una visión de la realidad distinta? ¿Volvemos a quedar prisioneros de un discurso que tiene en común el otro no merece mi respeto, sea tanto desde el kirchnerismo como desde el libertarismo? no, no, yo creo que, a ver, creo que hay un desafío Ujú. y un escenario de oportunidad en este sentido, no solamente para el radicalismo, yo te diría, ampliaría las bases, porque hay otros sectores que representan a una mirada, que tiene una mirada mucho más federal, Ujú. que han aprendido con el paso del tiempo, los sectores, algunos sectores que responden o representan a los bloques de Miguel Pichetto, Ujú. que están convencidos de que es necesario avanzar en grandes transformaciones que necesita el Estado, sacarse de encima la burocracia inútil, que la política también tiene que brindar y dar ejemplos en esto, pero que no hay salida en la Argentina si no se trabaja con una mirada de mediano y largo plazo y eso requiere acuerdos para terminar con el cortoplacismo. Y ahí va a estar como columna vertebral, y yo no tengo dudas que ya está plantada la Unión Cívica Radical. Porque la Unión Cívica Radical está plantada, a ver, los cuestionamientos históricos al radicalismo tienen que, el radicalismo es parte del ADN cultural de la Argentina como lo es el peronismo. Es decir, cuando se trata de poner frenos a intentos hegemónicos, autoritarios, desbordes institucionales, posiciones mesiánicas, los que se creen dueños de la única verdad, siempre se plantó la Unión Cívica Radical. Tiene que ver con la historia, con el ADN hasta de la propia argentinidad, como así también determinados parámetros de justicia social, de ciertas miradas de derechos, estuvo parado el justicialismo. El problema está que lamentablemente el kirchnerismo, lo que intenta reeditar Milei, este espacio, digamos, aquí está una centro derecha en defensa de la libertad con el kirchnerismo, porque sale Cristina, porque no tiene historia y no es responsable de nada, es que ese es un juego de suma cero, porque Cristina representa el fracaso de un proyecto, el fracaso y el cuestionamiento de la sociedad hacia la propia política por la frustración, porque estamos ante una enorme frustración social,
Y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de construir una alternativa política con mucha responsabilidad, con visión republicana, pero que atienda al día a día. Que se entienda esto. Porque muchas veces también hay una confusión, Jorge. Se mira al radicalismo como el parámetro del partido que está para plantarse ante los desvíos del poder. Pero ojo con esto, que Milei sacó el 30, sacó el 56 en un balotaje, nosotros gobernamos 5 provincias, gobernamos Santa Fe, gobernamos Corrientes, donde hace 2 años se ganó por el 76%. Santa Fe es una provincia núcleo central, productiva en la Argentina, y ahí también se planta el radicalismo defendiendo el federalismo. Gobernamos Mendoza, gobernamos Jujuy, y con esos parámetros yo te diría que vos tenés parámetros para plantarte y construir en base a la gestión, una Argentina mucho más federal y tolerante que la que hoy nos proponen. Pero yo creo que eso es futurología y que la gente también está harta de la especulación política, y el gobierno está cayendo en el error de la especulación, de una construcción de un espacio de poder con un relato o narrativa, perdiendo de vista la realidad. El gobierno está lejos de la realidad del día a día, Jorge. Está muy lejos, está muy en los números, en la macroeconomía, en la construcción de esta narrativa que te permita diferenciarte de casta y anticasta, obviamente, con una mirada de casta selectiva, porque cada vez que están en una entrevista a algún diputado o senador libertario y le preguntás sobre Scioli, no sabe de qué dibujarse. Inclusive mirás prácticamente ese gabinete, si se trata de casta como lo que fue parte de la política, bueno, Caputo fue ministro de Economía, Sturzenegger viene de la política. Perdón que te detenga. Coincido totalmente en la idea que vos expresás respecto de que los modos y las formas del libertarismo y del kirchnerismo son igualmente autoritarios. Ahora, discrepo en asumir del relato libertario sus neologismos políticos, utilizando viejas palabras para cargarla de significados, como la palabra casta. O sea, ¿vos no estás de acuerdo de que una persona dedique toda su vida a la actividad pública y que eso no es casta, es algo absolutamente honrado, y que las sociedades de todos los países desarrollados requieren de aquellas personas que se hayan dedicado al servicio público de manera sostenida? Digo, grandes universidades tienen maestrías en administración pública, como Harvard. O sea, ¿cómo puede ser casta alguien que se dedicó toda la vida a ocupar cargos públicos? ¿Vos te sentís casta que llevas 20, 30 años? Entonces, ¿por qué utilizamos casta como para incluir? Hay una batalla cultural que están perdiendo ustedes si utilizan la palabra casta en sentido peyorativo. O sea, probablemente Scioli sea una persona que ha recorrido una actividad pública y a lo largo de muchos años, y eso no merece ninguna crítica por eso. Tendrá que merecer crítica si lo hizo bien o mal. El problema no pasa por la casta. Esa fue la narrativa. Claro. De interpretar un contexto social, es lo que yo te decía, la narrativa de interpretar un contexto social de lo que yo diría, perdóname, Luis, yo lo que diría es que el problema no es que Scioli es casta, es que demostrar que la casta, como planteo de La Libertad Avanza, es una mentira. Es más, creo que mucha gente se alegró de que por lo menos Scioli, una persona razonable, esté allí, como que se alegraría de que muchas personas razonables del radicalismo estén allí, o mañana se alegraba con que estuviera Giordano de Córdoba, por ejemplo, transmitía cierto grado de tranquilidad y de razonabilidad. Es decir, ojalá haya mucho de lo que él llama casta en el gobierno para darle gobernabilidad. Pero no hay mejor escuela no hay mejor maestro que el propio cuero, para que se entienda. Yo creo, los errores, el gobierno recién arranca. Yo quiero que se entienda y arrastra una pesada herencia, porque el gobierno, la herencia de Alberto, de Cristina y de Massa fue desastrosa, y lo podemos entender. Todo lo que no se logró hasta el presente, todo lo que no se logró, la ley, la constitución de una comisión bicameral para que se discuta un decreto y después con tiempo se verá qué pasa en las cámaras. Repensar un plan B tiene que ver con la propia soberbia, creerse dueños de la verdad del gobierno y la
mala praxis parlamentaria. Eso es responsabilidad del gobierno. Ellos, lo que creo es que el tema casta se agota con el paso del tiempo, porque cuando gobernás en minoría, si a vos te votaron para cambiar la realidad, para interpretar un nuevo tiempo, para construir un esquema económico que se saque de encima la telaraña burocrática de Estado, para que saque de encima la pata de encima a quienes trabajan y producen y empujan en la Argentina, gobernar en minoría requiere tener interlocutores políticos que tengan la capacidad de acordar y avanzar. Y el problema del gobierno, que no existe interlocución política válida porque no hay política en el gobierno. No hay política en el gobierno. Y sin política no hay gestión. Sin política no hay gestión. Y la narrativa no alcanza y se agota. Entonces vos tenés la paradoja de los 10 gobernadores, 9 gobernadores, el jefe de gobierno de Juntos por el Cambio, decididos a acompañar, y un presidente que toma medidas, y ojo que juega al fleje, juega al límite, toma medidas en un contexto complejo, confronta con las provincias, elimina el subsidio al transporte al interior de la Argentina, va con una embestida con el Fondo de Incentivo Docentes, abre distintos frentes de batalla sin tener espalda política parlamentaria y acuerdos mínimos de gobernabilidad. Entonces, lo que yo digo, cuidado, no confundir ese 56% con ese cheque en blanco, porque la paciencia social es muy corta, la mecha es corta y se agota. Y se agota. Y nosotros vamos a estar, como lo estuvimos con Cristina, y también el kirchnerismo bastardeaba al radicalismo, defendiendo lo que hay que defender, plantándonos. Yo recuerdo cuando éramos en el bloque, Jorge, éramos 8 senadores, y nos plantamos, hoy tenemos un bloque de 13, y nos plantamos, hoy gobernamos provincia, defendiendo lo que siempre tenemos que defender. Entonces, cuando yo escucho de manera despectiva a la oposición dialoguista y colaboracionista, y venimos de años de destrucción del sistema político por los que quisieron imponer un pensamiento único, yo lo único que digo, cuidado. Creo que se nos fue allí Luis Nayer. De cualquier forma había quedado, ahí se cortó, había quedado absolutamente claro su... ¿Estás ahí, Luis? Se cortó el final. Creo que no. Listo. Ya estamos. Vamos entonces a... Sí. Hola, Luis, ¿me escuchás? se cortó al final, decía, pero había quedado claro Sí. tu pensamiento, no sé si querés redondearlo. Exactamente. Para redondear, a ver, yo creo que, a ver, si tengo que hablar de radicalismo, obviamente, más allá del escenario de oportunidad, eso es mirar al futuro. Nosotros nos plantamos donde siempre nos plantamos y defendemos lo que tenemos que defender. El presente exige del gobierno, no de la oposición, porque hay una oposición que está dispuesta a colaborar, que tenga la capacidad de la lectura fina de lo que está pasando en la calle. El problema, ¿sabes cuál es el problema de este gobierno? Que mientras está enfermo de construcciones de narrativa, no tenés un funcionario que pise un supermercado. No tenés la menor idea de lo que significa el incremento de la prepaga. No tienen la menor idea de lo que significan los primeros días de clase con el aumento del 180% de los útiles escolares. Y ni hablar que se viene el impacto el día de mañana del transporte y de las tarifas. Entonces, cuando tenés un frente de batalla abierto, una inflación descontrolada con remarcación permanente o controlada pero con remarcación permanente, caída del 40% de ventas en los kioscos, ahí tiene que mirar el gobierno. Y aprovechar, y lo digo en el buen sentido, a las fuerzas políticas que no queremos volver al pasado, al kirchnerismo, y que podemos colaborar con responsabilidad, pero manteniendo nuestra autonomía de pensamiento política. Pero si el gobierno insiste en construir una única verdad, puede terminar muy mal. Clarísimo, Luis, muchísimas gracias. Ojalá estemos equivocados. Te deseamos el mejor 2024 posible. Te mandamos un abrazo y te volvemos a consultar en cualquier momento. Y quédate que te despedimos con esa hermosa versión de la Marcha Radical.